Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Yo por lo tanto pido a Dios que les conceda su paz. Damos inicio a nuestro tema con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios, rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos encomendamos a nuestra Madre, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a recordar un poco del tema pasado que fue el sacramento de la Eucaristía, y ahí nos pudimos dar cuenta que Dios realmente nos ama, que es verdadero y que existe y que está con nosotros, y lo único que falta es que queramos recibirlo, que deseemos estar con Él, pero para recibirlo debemos estar en gracia de Dios, limpios de pecado, y para esto necesitamos el sacramento de la penitencia, que corresponde a los sacramentos de curación, y es el que vamos a ver ahora en este tema. Pero veamos qué nos dice la Sagrada Escritura. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Es del Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos del 2 al 8. Entonces le trajeron un paralítico tendido en una camilla. Jesús, viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados te quedan perdonados». Algunos maestros de la ley decían para sí: «Este blasfema». Jesús, dándose cuenta de lo que pensaban, les dijo: «¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados quedan perdonados, o decir: levántate y camina? Pues ahora sabrán que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados». Entonces se dirigió al paralítico y le dijo: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Al verlo, la gente se llenó de temor y daba gloria a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, vamos a meditar un poco estos puntos. Dice ahí: por la fe de los familiares y amigos, los enfermos son atendidos por Dios, y lo podemos comprobar porque aquí en la lectura que dimos dice que
habían llevado a este paralítico unas personas. No es que el paralítico propiamente haya ido y quiera buscar a Jesús y que lo ayudara, no, sino que lo llevaron otras personas. O sea que la fe no solamente la tenía el paralítico, sino también lo tenían, no sé, sus amigos o sus familiares. En este caso es igual para nosotros. Si nosotros conocemos a alguien que es muy pecador, va también depender mucho de la fe que nosotros tengamos y llevarlo, animarlo a que vaya, en este caso con Dios, para que pida perdón por sus pecados. El otro punto dice, a Jesús le interesa la salud de tu alma y tu cuerpo, o sea, toda tu persona. Aquí vemos que lo que primero le sanó Jesús a este paralítico fue su alma, porque le dijo, ánimo, tus pecados te quedan perdonados. Y ahí, bueno, se escandalizaron estos, ¿cómo se llama? Estos maestros de la ley. Pero, ¿qué quiere decir? Que lo que más le afectaba a este paralítico eran sus pecados. Y de hecho, si nosotros vemos, muchas veces las enfermedades que tenemos son consecuencia de nuestros pecados. Y a veces nosotros, porque si odiamos o no sé, tenemos algún rencor, eso nos va a producir toxinas malas en nuestro cuerpo y produce enfermedades. Y en este caso, a lo mejor este paralítico tenía algo parecido. Por eso lo que primero Jesús le hace es perdonarle sus pecados. Pero no solamente los pecados, sino como más adelante narra, también le va a dar la salud de su cuerpo. El otro punto dice, los pecados solo son perdonados por Dios. Sabemos que en los temas pasados hemos comentado que Jesús es Dios. Y en este caso, en este pasaje bíblico, dice, ¿por qué piensan así? Y dice, para que vean que el Hijo del Hombre puede perdonar los pecados, les dijo, les demostró, a ver, tú paralítico, que levántate, toma tu camilla y anda. O sea, ahí ya le está demostrando a estos maestros de la ley que era más fácil perdonar los pecados o hacer ese milagro. Y dice, pues para que vean que él tiene poder de todo eso, también le otorga entonces la salud a este paralítico. Y así como les estoy comentando, puede ser que cuando uno se arrepienta de sus pecados, se vaya y se confiesa, que creen que automáticamente a veces las enfermedades físicas que tenemos se nos van a quitar. Y eso es porque Jesús hace todo esto. Pero ahora, aquí un punto importante. Estamos viendo que el poder de perdonar los pecados lo tiene Dios, y en este caso Jesucristo, porque cuando Él vino a este mundo así lo hizo. De hecho, si nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, antes de que Jesús y muriera por nosotros, también los sacerdotes hacían ritos de perdonar los pecados, y de ahí se conoce el chivo expiatorio, ¿no? Porque ellos tenían que limpiarse de sus pecados, e incluso también a toda la gente. Pero ese limpiar de pecados no era efectivo, sino que pues sí se decía, se tenía la intención, pero no se tenía, como quien dice, el perdón de los pecados. Pero cuando llega Jesucristo, ahora sí se perdonan los pecados. Es por eso que estos maestros de la ley decían, es que blasfema, es que nadie puede perdonar los pecados, solamente Dios. Pero como Jesús es Dios, sí pudo perdonar los pecados. Y bueno, ahora este poder de perdonar los pecados, no solamente se quedó Jesús con él, sino que Él lo va a otorgar a los demás. Y es ahí donde vamos a ver el fundamento de este sacramento. Pero vamos a pasar a la siguiente lámina para ver qué nos dice, qué nos sigue diciendo la Sagrada Escritura. Es del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 21 al 23. Jesús les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes, y añadió, como el Padre me ha enviado, yo también los envío a ustedes. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, Dios les perdonará, y a quienes se los retengan, Dios se los retendrá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, vamos a meditar estos puntos. El primero, institución del sacramento. Un poquito en contexto, es aquí cuando Jesús había resucitado, y entonces a quien fue a ver
a quien les va a dar este poder era a sus apóstoles. Por eso es que se presentó ante ellos, esa aparición que tuvo ahí Jesús ya una vez resucitado. Y fue cuando les dijo que les dijo que la paz esté con ellos, y que también que así como el Padre había enviado a Jesús, así también Él los va a enviar. Y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Entonces, todo este texto bíblico es el fundamento bíblico. O sea, la iglesia no se inventó aquello de que vamos a poner sacerdotes para enterarnos de los pecados de los hombres. No, sino que aquí Jesucristo instituyó este sacramento. Es por eso que la iglesia lo toma. Ahora, el siguiente punto dice, así como Dios Padre envió a Jesús, así Jesús envía a los sacerdotes, otorgándoles todo poder para perdonar los pecados o para no perdonarlos. Pero fíjense, antes de esto les dijo, reciban el Espíritu Santo. O sea que ellos por el Espíritu Santo y con ese poder que Dios les ha dado por medio de Jesucristo, que es Dios también, ellos entonces van a tener el poder de perdonar los pecados o de no perdonarlos. Por eso, cuando nosotros nos vamos a confesar, vamos con un sacerdote. Pero a lo mejor alguien va a decir, es que eso se los dijo a los sacerdotes, a los apóstoles de aquellos entonces, y esos apóstoles ya no están hoy en día con nosotros. O sea que no son los mismos. Pero también vamos a ver en otra cita bíblica, que es el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 18, donde dice, les aseguro que lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí Dios les está dando el poder. O sea, si tú dices, tú sacerdote que tienes este poder, si tú dices, voy a delegar, les voy a transmitir este poder a otros apóstoles y así, presbíteros, entonces dice aquí con ese fundamento bíblico, dice que Dios se los va a tomar en cuenta, porque dice, lo que tú digas aquí, lo que estés atando aquí en la tierra, quedará atado en el cielo. O sea que si un obispo, o sea, en este caso, por decir, los apóstoles que fueron los primeros obispos, delegaron esta función a los que iban teniendo, a los otros, porque ellos se murieron, entonces, eso que dispusieron, queda así, entonces, como bien visto allá en el cielo, porque así lo dispusieron los apóstoles, porque ese fue el poder que ellos le dieron. Entonces, mediante este poder, ahora nosotros es que podemos recibir este sacramento por medio de los sacerdotes, porque los apóstoles que son obispos delegaron este poder a los otros obispos, y estos obispos les delegan el poder a los sacerdotes, y es este sacerdote con quien nosotros vamos para que nos puedan perdonar los pecados, y quedan perdonados los pecados porque así Dios lo dijo. Pero ahora, ¿cómo se conoce este sacramento? O sea, ¿con qué otros nombres se conocen? Porque ya tenemos el fundamento bíblico, ya sabemos que sí, Dios nos puede perdonar, pero ¿cómo podemos acudir a Él? ¿O por qué tiene otros nombres? ¿Y qué significados tiene? Pues lo vamos a ver en la siguiente lámina. Bueno, aquí tenemos los nombres, cómo se le conoce también a este sacramento. Primero, tenemos aquí conversión. ¿Por qué conversión? Porque es la vuelta al Padre del hombre que se había alejado por el pecado. Cuando uno deja de ver al Padre, lo deja, hagan de cuenta, de ver de frente, entonces se voltea. Y entonces al no ver al Padre empieza uno a cometer pecado. Entonces la conversión es que es voltear, convertirte, volver a ver al Padre para entonces pedir perdón. Por eso es una conversión. ¿De qué nos estamos convirtiendo? Pues de nuestros pecados, de dejarlos de hacer. El siguiente nombre dice penitencia. Bueno, ¿por qué penitencia? Porque es un proceso personal de arrepentimiento y reparación por parte del cristiano pecador. De hecho, por decir cuando van a las penitenciarías es cuando encierran a una persona que se ha portado mal y ahí cumple una penitencia. De hecho, cuando te vas a confesar, el sacerdote te va a poner una penitencia. O sea, es ese momento de reparación y que va a ser un proceso.
pero tiene que ser personal. Por eso se le conoce también como penitencia. El siguiente dice confesión, porque se manifiesta y declara los pecados ante el sacerdote. Y los tiene que decir, porque yo puedo reconocer mis pecados, pero si no los digo, pues entonces no van a ser perdonados. Y de hecho en esto consiste este sacramento, de decir los pecados. Por eso se le llama confesión. Perdón, porque por la absolución sacramental del sacerdote, Dios concede al penitente el perdón y la paz. Cuando vas ahí, se supone que si estás cometiendo un pecado y vas ahí es porque quieres pedir perdón. Y tú no te vas a sentir bien hasta que no te digan, sí, está bien, te perdono. Y realmente esa es la ventaja que tenemos en la Iglesia Católica, porque en otras sectas no se tiene esto. Pues podrán decir, sí, yo le pido perdón a Dios, pero ¿cómo te aseguras de que sí efectivamente te perdonó? Es como si vamos a hacer una compra de algo. Si yo voy a comprar, por decir, unas galletas, ¿cómo sé que las compré? Ah, porque tengo las galletas, ¿no? En este caso, así, ¿cómo sé que me perdonan? Ah, porque te va a decir el Padre, te perdono, ¿no? Por eso se le conoce este sacramento, el sacramento del perdón. Y el otro, dice el sacramento, bueno, que se le conoce como reconciliación, porque hace las paces con Dios. El pecador se reconcilia con Dios. Y fíjense que no solamente con Dios, sino también con toda la Iglesia, porque ahí va a entrar el prójimo. Uno generalmente, sí es cierto, comete unos pecados contra Dios, pero también cometemos pecados contra nuestro prójimo, cuando lo odiamos, cuando nos portamos mal con él, cuando le robamos, lo matamos, lo que sea, hemos cometido pecado. Y ese prójimo, más si está bautizado y está dentro de la Iglesia Católica, pues también hiere al cuerpo místico de Jesús, que es su Iglesia. Entonces, cuando uno se va y se confiesa, entonces se está reconciliando con Dios y con toda la Iglesia entera. Qué bonito, ¿no? Pero ahora, pues sí, ya tenemos este conocimiento y ustedes ya lo deben de saber. Pero ahora, ¿qué necesitamos hacer para poder confesarnos? Les digo, ustedes ya lo deben de saber, solamente lo vamos a reafirmar. Y vamos entonces a pasar a la siguiente lámina. Bueno, ¿cómo confesarnos? Los pasos para confesarnos. El primero es el examen de conciencia. Bueno, aquí yo lo sugiero que se haga escrito. ¿Y cómo vamos a hacer este examen de conciencia? Con la ayuda de las Sagradas Escrituras. Y nos vamos a basar sobre todo en los 10 mandamientos. Aquí lo vamos a dejar un poquito en pendiente. Hay una de sus compañeras que quiere que se dé una clase por Zoom o así de forma virtual. A mí me gustaría que si se hiciera, que se haga con este tema, hacer el examen de conciencia para ver cómo lo tenemos que hacer. Pero bueno, eso lo vamos a dejar a votación para que si la mayoría sí lo accede, pues lo vamos a hacer. Pero les digo, es hacerlo por escrito, pensar, a ver, en qué he fallado. Algunos sacerdotes como que no les gusta que tú lleves tu examen de conciencia escrito. Pero, ¿sabes qué? Yo sí te lo recomiendo que lo hagas porque y luego a veces se nos olvidan los pecados y llegamos ahí, tenemos tanto nuestros nervios ahí, que se nos olvida. Entonces, cuando ya llevamos el papelito escrito, pues ya lo decimos y es mejor. Pero bueno, cada quien. Ahora, el siguiente es dolor de haber pecado. Aquí yo sí te pido que le pidas a Dios esta gracia y debes de pensar, me voy a poner ante la presencia de Dios, decir, ¿en qué te he fallado, Señor? O sea, que te duela, que pidas esa gracia, Señor, dame la gracia de sentir el dolor de mis pecados. Pensar, ¿qué pasaría si hoy me muriera y estuviera delante de Dios y me empezara a decir, es que me hiciste esto y esto me dolió demasiado? O sea, sentir eso, ¿no? Ese sentimiento de dolor. Pero eso, les digo, es un don, es una gracia que se la debemos de pedir a Dios. El número 3 dice, propósito de no volver a pecar. Bueno, aquí es que muchos caemos en esto. Y bueno, algo que les puede ayudar es pensar en esto. Un sacerdote una vez nos decía, cuando volvemos a pecar es como si fuéramos el perro
que está comiendo y vomitó y deja su vómito ahí, se da la vuelta y como que ya no lo ve, pero como que se le olvida después al perro y vuelve al vómito y se lo vuelve a comer. Hoy dices, eso da mucho asco. Pues saben que eso es lo que hacemos cuando nosotros no cumplimos esto, o sea, no tenemos el propósito de no volver a pecar, porque decimos, sí, ya lo confesé, sí, ya lo saqué, ya fue perdonado, y vuelvo a lo mismo. Es como si volvemos a nuestro vómito. Qué feo es, pero así es. Entonces, número 3 es propósito de no volver a pecar. El número 4, confesión. Tenemos que hacerlo. O sea, ya llevamos el primer paso, ya tenemos nuestro examen, ya tenemos ese propósito de no volver a pecar, pero ahora lo tenemos que confesar, porque muchos ya ahí se quedaron y ya no lo confiesan. Y es ahí donde ya ahora sí que no se va a cumplir lo que es este sacramento. Y lo tenemos que ir a hacer ¿con quién? Con el sacerdote, por lo que se les explicó ya en las láminas pasadas. No es suficiente con que decir, lo voy a confesar y lo voy a decir a la pared o lo voy a decir a un árbol, pues son criaturas de Dios igual que un sacerdote, pero un sacerdote es un sacerdote de Dios, es un hijo de Dios. En cambio el árbol o la pared no, y esta no te va a dar ninguna respuesta, porque Dios no le dio poder a ese árbol o a esa pared. Entonces es confesarlo, es decirlo, decir nuestros pecados, por muy rojos o por muy negros que sean nuestros pecados, por mucha vergüenza que tengamos, lo tenemos que decir. Miren que el condenado chanclas o el diablo, ¿saben qué hace? Te pone la vergüenza para que no digas tus pecados, pero te quita la vergüenza para que cometas los pecados, y es ahí donde está mal. Tenemos que ser valientes y decir nuestros pecados con la ayuda de Dios. Ya cuando uno dice los pecados ante el sacerdote, viene el siguiente paso, que es la absolución. Y bueno, es que a veces no se dan las absoluciones, como lo vamos a ver en las nociones prácticas. Pero aquí, ¿cómo te das cuenta de que ya que te absolvieron de tus pecados? Porque el Padre te va a imponer las manos y te va a decir una oración como esta. Dice: Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ay, ya cuando escuchas esto, y yo te absuelvo tus pecados, o sea, yo te perdono tus pecados, ya es así como que llevabas una carga tan pesada, y cuando te dicen eso es como si te quitaran toda esa carga que llevabas, y hasta sales del confesionario, te sientes así como que bien livianito. Pues esa es la absolución. Y bueno, antes de que te salgas, te va a dar la penitencia, y que es el último paso, es cumplimiento de la penitencia. Ahora, si no se cumple, se puede decir que no está dada por terminado este sacramento, no se cumple bien. Y entonces esta penitencia hay que hacerla, porque es reconocer nuestra deuda, es reparar por ese pecado que hayamos cometido. Y dependiendo del pecado que se cometa, muchas veces puede ser que simplemente te diga, pues, como penitencia te voy a poner que reces 3 Padres Nuestros y una Ave María, o viceversa, ¿no? O que que hagas el rosario, o que vayas y pidas perdón, o repares por lo que hiciste, no sé, a lo mejor si robaste, ve y devuelve lo que robaste. Esa es la penitencia y uno la tiene que cumplir. Entonces, haciendo todos estos pasos, pues se da por hecho de que la confesión o este sacramento se ha recibido muy bien. Ustedes, bueno, como yo les dije anteriormente, ya lo saben y ya saben cómo se deben de presentar. Pues para eso también igual yo te recomiendo que vayas de una forma vestida correctamente bien, porque luego yo me acuerdo que una vez justamente iban a hacer unas confesiones para unos niños que iban a hacer su primera comunión, y era, creo que en las fiestas de Todos Santos, y muchos niños que ya se les dijo que no deben de vestirse de Halloween ni nada de eso, pero no, unos no entendieron, iban vestidos de monstruos y así se iban a confesar. Entonces imagínate, así te vas a presentar ante la presencia de Dios.
pues como que no, ¿no? O bien no tienes que tampoco llevar ni tu short ni tus playeras sin manga o escotados, no, tienes que llevar una buena vestimenta para irte a presentar. Y bueno, por decir, si es posible, te arrodillas en los confesionarios, por decir ahí de la parroquia, pues ponen una silla, ¿no? Pero hay otros confesionarios en los que te arrodillas. Ahí, bueno, igual ahí en Villa, pues estás viendo al sacerdote, pero también en otros lugares los confesionarios están adecuados, que tienen como que una telita o una malla en la que tú no ves al sacerdote, pero sí te escucha y tú lo estás diciendo. Creo que es más fácil la confesión así, pero pues de todos modos, Dios sabe por qué dispone así, que se administre este sacramento, pero lo importante es hacerlo. Entonces, ahora vamos a ver unas nociones prácticas, como siempre lo hemos visto en los otros sacramentos, porque también surgen algunas dudas. Pasamos a la siguiente lámina entonces. Bueno, aquí tenemos las nociones prácticas. Dice ahí, es un encuentro con la misericordia de Dios. Esto no se nos debe de olvidar, y sobre todo para ahora nosotros. Porque déjenme les digo, anteriormente al inicio, o sea, vamos a decir en la historia de la iglesia, nos narran cómo se hacía, cómo se administraba este sacramento, y los trataban muy mal a los penitentes, pero no es que los trataran mal, Dios, sino los mismos hombres, como que no sabían administrar muy bien el sacramento, ya que por decir los pecados más graves que consideraban ellos, por decir, era la idolatría, el adulterio y el homicidio. Y si hoy en día nos vamos aquí en estos momentos a ver si esos pecados existen, pero muchísimo. Y eso era condenado al principio, era de los más graves. Y hoy los ven como si nada, como es un pecado normal y un pecado chiquito, pero no es cierto, es un pecado grave. Entonces, por decir ahí, les daban unas penitencias muy grandes. Por decir, si un ejemplo era por decir que si uno pecaba, por decir, si yo pecaba con mi mano y agarraba y robaba, entonces yo me tenía que poner ceniza en mi mano y la gente se daba cuenta. Y entonces imagínense, dependiendo de con tu cuerpo con que pecabas, te tenías que echar ceniza. De hecho, ahí por eso se viene también el miércoles de ceniza. Entonces ya muchos optaban por llenarse todos de ceniza, investirse de sayal. Entonces la gente se daba cuenta y decían, ay, mira, ahí va ese pecador, a lo mejor era un adúltero, o era, no sé, mató a alguien, ¿no? Entonces era bien difícil. Y ¿saben qué? Y solamente una vez, al año, si era cometía este tipo de pecados, tenía que estar por penitencia todo un año, y ya al año, sobre todo en el Jueves Santo, es cuando se les otorgaba el perdón. Era muy difícil, pero ahora ya no. Entonces fíjense la gran misericordia de Dios para con nosotros, y sobre todo en estos tiempos, y que ahora, bueno, tenemos más sacerdotes que aquel entonces, ¿no? Por eso, siempre es esto, un encuentro con la misericordia de Dios. No es que te vaya a regañar o te vayan a acusar, no. Al contrario, porque siempre se nos debe de meter esto en la cabeza. Dios ama al pecador, lo que no ama es el pecado. Entonces, si yo voy y le entrego mis pecados, le digo mis pecados, vas a encontrar y vas a sentir la misericordia de Dios. Por eso de ahí que los sacramentos son un encuentro personal con Dios. El otro dice, 3 condiciones para que se considere grave un pecado. Que haya materia grave. 1. Que haya plena advertencia o conocimiento. 2. Y el 3, que uno lo haga libremente sin ser obligado. Porque puede ser que a lo mejor, vamos a decir, alguien robó un pan, pero porque tenía demasiada hambre. Entonces eso no es un pecado grave, ¿sí? O sea, que tener también, por decir, la materia, vamos a decir, esa es la materia, ese no es un pecado grave. O por decir, que haya pleno conocimiento y advertencia, que te digan, por decir hoy en día algo que creo que a muchos se les olvida, pero no debe de ser así. El hecho de que te casas y dejas a esa persona y te vas y te juntas con otro como si nada hubiera pasado.
No, ten conocimiento que eso es grave y que no lo puedes hacer. Y otra, que lo hagas aún sabiendo que eso está mal. Entonces ese es un pecado gravísimo, porque también podemos decir una cosa, no es lo mismo que yo insulte a un desconocido a que insulte a mi mamá o a un hijo. Es totalmente diferente. También son grados diferentes y tenemos que verlos bien. Entonces, por eso tenemos que ver esto. Dicen por ahí, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. También ahí tenemos que tener ese conocimiento. El siguiente punto, reconciliación de uno o varios penitentes y reconciliación en confesión y absolución general. Bueno, ¿cuándo se da la confesión de uno solo? De que tú vayas y vas con el sacerdote, o está la formación y se van a confesar. También, de hecho, en el ritual de los sacramentos viene un ritual donde se prepara a la gente con una liturgia para poder reconocer bien los pecados, y ya después de eso se forman y cada uno va pasando con el sacerdote y se va confesando. Eso es de forma, como dice aquí, uno o varios penitentes. Pero también existe la confesión y absolución general. ¿Cuándo se da esto? Esto solamente en casos graves o en peligro de muerte. Por decir, ahorita con la pandemia, que no pueden confesar. Eso es un caso ya así grave, en donde no puede ser, y entonces se da una absolución general. En el caso de aquí de la iglesia, de la parroquia de Villa, yo escucho que el sacerdote les ha dicho a la gente, al inicio de la misa, con el rito de la penitencia, les da la absolución general. Entonces es por eso que ya pueden pasar a recibir el sacramento de la comunión. Pero les digo, solamente en casos graves. Y ya después de esto, si ya se vuelve toda la normalidad, entonces va a pasar que te tengas que ir a confesar, y eso que tú pediste perdón en esa absolución general, la tienes que ir a confesar ya individualmente con un sacerdote, para que se pueda tomar en cuenta esta absolución. Si no, no va a ser válida. Ahora, por decir, en el caso de muerte, me acuerdo mucho, que veía la película esa del Titanic, y que había un sacerdote y que ya todos estaban a punto de morir y nada más había uno y decía, padre, ayúdanos. Pues ese padre, en esos momentos de peligro de muerte, les daba la absolución general, porque no iba a tener tiempo, en este caso, de poder escuchar la confesión de cada uno de ellos. Entonces solamente es así. Y si no, te digo una cosa, es más fácil y es mucho mejor que te puedas confesar tú solo ante el sacerdote. Pero bueno, pasamos al siguiente punto. Dice, es obligatorio recibir el sacramento por lo menos una vez al año, antes de comulgar, si uno tiene pecados graves y en peligro de muerte. La Santa Madre Iglesia, esto es lo que nos dice, que tú como bautizado, dice, al menos una vez al año. Muchos no hacen esto y llevan toda su vida. Algunos, después de que se comulgaron y después de que se confirmaron, ya nunca se volvieron a confesar, y si Dios les concedió la vida, llevan hasta 30, 50 años sin confesarse, y eso está mal, porque no sientes a Dios. Entonces, pero si eres un buen católico, ya te lo estoy diciendo desde ahorita, te está diciendo que es obligatorio, que te tienes que confesar al menos una vez al año, y tú que quieres recibir el sacramento de la confirmación, te tienes que estar confesando seguido. Si tú te acercas a la confesión, vamos a decir, cada 2 meses, así que te vas confesando, te digo una cosa, a veces ya ni vas a necesitar de la ayuda de un psicólogo, porque eso te ayuda demasiado para tu alma. Ahora, antes de comulgar, si uno tiene pecados graves, si yo me confesé ahorita y resulta que pasado mañana agarré y maté a alguien, es un pecado grave, a sabiendas que yo ya cumplí con los requisitos del punto anterior, ¿no? Que lo sabía y lo hice y todo. Bueno, cometí ese pecado grave. Entonces, no puedo pasar a comulgar el domingo. Tendría que confesarme antes, porque es un pecado grave. Así te digo, te confesaste hoy y mañana lo cometiste, pues te vas a tener que confesar pasado mañana, porque no puedes comulgar así.
Y la otra, en peligro de muerte. Ay, y este es el otro punto. Pero es que debemos de estar conscientes. Mucha gente no se quiere confesar porque dice, ya me voy a morir. Pero pues es que todos vamos a morir. Y si es que, no sé, a lo mejor estamos bien y en la noche, ya te mueres, no sentiste ni nada de eso. Por eso es aconsejable estarse confesados, pues en un tiempo, como apropiado, no sé, cada mes o cada 2 meses, y más si estás consciente de que estás en peligro de muerte, que eso no te asuste, al contrario, la confesión te ayuda para enfrentar este paso que es de esta vida a la otra. El siguiente punto dice, no pueden recibir este sacramento los que viven en estado de amaciato, los que odian, los que se cambiaron de religión y los que no quieren cambiar y reparar por lo que han hecho. Esto era lo que yo les decía por decir de que hay algunos que no quieren cambiar y quieren ir al sacramento. Me tocó por decir ver a unas personas que dicen, yo puedo pasar con el Padre. Pues claro, puedes pasar con el Padre, puedes decir tus pecados, pero es que vivo así y así, sí, pues le puedes decir tus pecados, pero ¿qué crees? Que no vas a poder recibir la solución. Así, por eso dice, no pueden recibir este sacramento los que viven así. Y ni modo. Y cuando llegas ahí y le dices, ay, es que pues no estoy casada o no estoy casado y quiero recibir, te va a decir el Padre que no lo vas a poder recibir. O los que odian, porque el odiar es como si quisieras matar o estás matando, ¿no? O los que se cambiaron de religión, dice aquí, que ya se me pasó de esa, la euforia con aquella otra secta y ahora sí quiero volver a regresar. No, porque tienes así como quien dice, volver a renovar, volver a pedir perdón, volver a instruirte bien, volver a profesar bien lo que es la fe católica para poder entonces recibir el sacramento. Si no, no se puede. Bueno, vamos a pasar a la siguiente lámina donde vienen los otros puntos y que ya con eso vamos a terminar. Bueno, aquí tenemos los últimos puntos. Dice, todo fiel llegado a la edad del uso de la razón se debe de confesar. Por decir, ¿cuándo es cuando tenemos uso de razón? Pues cuando ya empezamos a recordar nuestros pecados. Por decir así, ya conscientemente cumpliendo con esos requisitos de la lámina anterior de cuando es un pecado grave, yo creo que ya a la edad de 7, 8 años ya sabemos qué pecados hemos cometido, ya tenemos ese uso de razón. Es por eso también que cuando se preparan a la comunión, tiene que ser de esa edad, porque tienen que recibir este sacramento de la confesión. Por eso ahí dice, al uso de la razón se debe de confesar. Y pues más a la edad de ustedes ya tienen mucha razón de lo que han hecho y qué pecados cometieron y que los deben de decir. El otro punto dice, los que tienen el poder de perdonar los pecados en el nombre de Dios son los obispos y los presbíteros. Sí, porque por decir, si yo quiero ir con un diácono, por decir, el diácono Santiago todavía no es sacerdote, es diácono. Pero él, por mucho que quiera, yo voy y le digo mis pecados, les digo, sí me podrá escuchar y todo eso, pero no puede perdonarlos. Los únicos que pueden perdonar los pecados son los obispos o los sacerdotes. Si yo tengo la oportunidad y está el Papa y voy y le digo, confiéseme, sí es válido porque el Papa es un obispo. Entonces, solamente con ellos uno puede recibir este sacramento. Ellos solamente son los que tienen el poder. El otro punto dice, hay pecados particulares y graves que solo los puede perdonar el Papa y el obispo o un sacerdote autorizado. Por decir, hay sacerdotes que son penitenciarios y por decir un pecado que no tan fácil se puede perdonar y no cualquier sacerdote lo puede perdonar, vamos a decir, es por ejemplo el pecado del aborto. Si una mujer está arrepentida de cometer ese pecado del aborto, va y se confiesa. Entonces, tiene que buscar un sacerdote autorizado para ello.
tiene que haber mínimo uno en la diócesis, o hubo en el año de la misericordia sacerdotes que fueron autorizados para ello. Entonces solamente ellos, no puede cualquier sacerdote. Ahora, ¿por qué? Porque ese tipo de sacerdotes como que tienen más experiencia y analizan a la persona. Bueno, a lo mejor cometió un pecado de aborto y ahorita se arrepintió, pero como que veo que no le importa, como que va a querer volverlo a hacer. Entonces ellos son así medio especiales y no tan fácil les otorgan el perdón. Tienen que analizar a la persona. Por eso les digo así, hay pecados particulares y así lo tiene establecido la Iglesia. ¿Cuándo es una excepción? Vamos a decir cuando puede haber un peligro de muerte. Entonces así ya no solamente va a ser el obispo o el sacerdote autorizado, sino cualquier sacerdote puede perdonar ese pecado, pero solamente cuando hay peligro de muerte. El siguiente punto dice: la Iglesia declara que todo sacerdote está obligado a guardar el secreto de confesión. Esto es como para que te animes a decir tus pecados, porque muchos dicen, le voy a decir que le robé esto a mi mamá y le va a decir a mí, el sacerdote le va a decir a mi mamá que yo le robé y me va a regañar. No, ten la plena confianza que tú lo que le dices al sacerdote queda en secreto de confesión. Y miren que muchos han tenido muchos problemas, porque sí se ha llegado el caso de que, por decir, un narcotraficante vaya y se confiese con un sacerdote y luego la autoridad quiere sacarle ahora sí que la información al sacerdote, pero el sacerdote no puede y no debe, aunque sea así el narcotraficante. Ellos tienen que defender este secreto hasta con su propia vida. Pero pues no tenemos que llegar a estos extremos. Nosotros simplemente tenemos que decir nuestros pecados y tener la confianza en Dios, que se quedan ahí, que no van a ser revelados. Además, imagínate, el sacerdote recibe muchos pecados. No creo que se acuerde de los tuyos y te ande diciendo o delatando ante los demás. Entonces es para que tengamos la confianza y digamos todo. Y finalmente, las indulgencias, dice aquí. Lo que pasa es que con las indulgencias, bueno, también sería otro tema para analizar. Pero bueno, así a grandes rasgos, nosotros tenemos que cumplir una pena por los pecados que hayamos cometido. Entonces, cuando aplicamos una indulgencia, esta nos ayuda a disminuir o reparar esa pena por los pecados cometidos, y esas pueden ser para aplicarlas individualmente o bien para aplicarlo a algún alma del purgatorio. Bueno, hasta aquí, estos son los puntos. Estos, les digo, ustedes se supone que ya vieron, han visto este sacramento, más que nada para un reafirmar y para acudir al sacramento de la confesión. Pues yo solamente te recomendaría que conocieras más a Dios, para que lo amaras más y así no te alejarás de Él. Y eso, ¿sabes qué te va a hacer? No cometer pecado. Otra de las cosas que te aconsejo es que medites la pasión de Jesucristo, o sea, su muerte. ¿Cómo fue desde que lo apresaron hasta que murió? ¿Por qué? Porque todo eso que sufrió fue por consecuencia de nuestros pecados. Por decir, cuando él estuvo en el huerto de los olivos, todo lo que sufrió ahí, de pensar que él iba a morir y que muchos no íbamos a valorar lo que él hizo. Y de hecho, les digo, por eso cuando él estaba ya a punto de morir y él decía, tengo sed, o sea, él hizo mucho por nosotros y lo único que quería es nuestras almas. Si nosotros meditamos esa pasión de Jesucristo, a ver si nos conmueve el dolor y ya no cometemos pecados, o los vamos disminuyendo hasta que finalmente no los cometamos. Otra de las cosas es que te sugiero que siempre en la noche hagas un mini examen de conciencia de cómo fue tu día. Si cometiste pecados en el día, sí también te aconsejo, bueno, yo sí lo hago y sí es muy bueno, que en una libreta vayas anotando el día de hoy, ay, es que cometí esto y esto, es que hice esto, pero no solamente las cosas malas, también anota las cosas buenas para que le agradezcas a Dios por todo eso bueno que te permitió hacer. Y entonces así cuando ya tengas oportunidad de irte a confesar, te va a ser más fácil
hacer tu examen de conciencia, porque, ay, no, es que si yo había cometido esto y esto y esto y otro, ya no te va a traicionar tu memoria de que a veces se te olvidan, sino como ya los tienes anotado, pues ya va a ser más fácil. Bueno, miren, hasta aquí, vamos a terminar. Vamos a pedir a Dios que nos ayude desde estos momentos a reconocer bien nuestros pecados y que sea más fácil acercarnos a este sacramento. Vamos a terminar entonces con la oración. Ahora sí vamos a hacer la del Padre Nuestro. Jesús, quédate con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga.